Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Betty, muchas gracias Oye, por pues a tomar. ver, te Gracias. cuento. Esta adquisición del estadio Héctor Espino, el presidente López Obrador la anunció en una conferencia mañanera desde 2019. Él ahí dijo que iba a invertir 1,000 millones de pesos en adquirir no uno, sino dos estadios. Uno de ellos es el Héctor Espino y el otro es el Tomás Oroz Gaitán, en Ciudad Obregón, también en el estado de Sonora. Lo que el presidente decía en aquella ocasión es que la idea es recuperar estos dos inmuebles que quedaron en desuso después de que tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón se construyeron estadios nuevos para que respectivamente jueguen ahí los Naranjeros y los Yaquis en la Liga Mexicana del Pacífico. El presidente dijo que quería utilizar estos inmuebles para llevar a cabo su proyecto, que se conoce como ProBay, y que rescatar esos inmuebles pues, le permitiría, digamos, a Edgar González, que es el director de ProBay, tener dos instalaciones donde se pudieran convertir en academias para que ahí, bueno, pues los interesados en jugar béisbol y en prepararse, pues pudieran hacerlo. Obviamente, en este momento duele y causa mucho revuelo que los recursos públicos se estén utilizando, porque estamos en una emergencia sanitaria y claramente en una crisis económica porque el país está parado, pues que se haga la transferencia de recursos federales para el gobierno del estado de Sonora. Es curioso porque esto ocurrió hace 2 días, apenas hoy que el diario Reforma lo puso en su portada, es que en realidad toma, digamos, mayor vuelo, pero es algo que informó el gobierno del estado de Sonora, y es más, te diría, que como parte del proyecto también hace un par de días la SEDATU, en sus redes sociales hizo público que pues también le metieron 57 millones a otro estadio, uno que está en San Luis Río Colorado, también en el estado de Sonora, donde juega un equipo que solamente tiene 36 juegos como local al año, porque es la temporada de la Liga Norte de México. Entonces, a ver, hay un exceso o un derroche de parte del gobierno federal en los recursos públicos para la remodelación o adquisición de los estadios de béisbol. Sí, Julio, claramente lo es. Uh-huh. Y claramente lo es porque, bueno, pues es uno de los proyectos consentidos del presidente. No debemos obviar que el año pasado le dio 350 millones de pesos a ProBay, que por cierto no se ejerció ni la mitad. Hay bastantes problemas administrativos para que el dinero que está en las arcas de la Secretaría de Educación Pública pueda salir y dispersarse de la manera como en teoría está programado, según ha contado Edgar González, que es el director de ProBay. Entonces, pues a ver, es un capricho del presidente, considero que sí. En México, Julio, quiero que sepas, ni siquiera existe un censo real sobre la infraestructura deportiva de México. Nosotros en la revista Proceso, desde hace muchos años hemos venido documentando la manera como desde el Congreso de la Unión, cada año se destinaban 3,000 millones de pesos etiquetados para hacer obra pública en materia de deporte. Y esto cualquier persona va a decir, oye, qué maravilla, qué fantástico, qué bueno que se invierta en infraestructura deportiva. Pero lo que nosotros hemos documentado es que la mayoría de las veces, Julio, esa infraestructura solamente se construye, no hay quien se haga cargo del mantenimiento ni de la operación de esas instalaciones públicas. Generalmente pasan a quedar abandonadas, se pudren, y todo el dinero que se invierte en ellas pues prácticamente se va a la basura, porque son instalaciones que nadie puede utilizar, no tienen para comprar material deportivo. Yo te puedo contar que algún día me tocó ir a ver una instalación que estaba en medio de un sembradío en Manizales, en la zona de San Martín Texmelucan, a la que se le metieron 130 millones de pesos. Parte era dinero de CONADE y parte era dinero del gobierno municipal. El propio presidente municipal se autocompró los insumos para construir y decorar esa instalación deportiva que jamás se utilizó. Entonces, a ver, estos estadios, Héctor Espino y el Tomás Oroz Gaitán, han estado ahí desde hace uno, creo que 3 años, y el otro 2, desde que los Yaquis y los Naranjeros estrenaron sus nuevos estadios. Adivina qué, fueron construidos también con recursos federales que se les otorgaron a través de la CONADE, pues para el usufructo
de particulares como son los equipos de béisbol. En México eso es muy común, Julio, que las instalaciones deportivas sean los propietarios o los municipios o los estados, y que mediante convenios pues se permita a los dueños de los equipos de cualquier deporte utilizarlos. Y hemos visto que ha habido muchos abusos en este esquema, ¿no? Te puedo decir claramente, por ejemplo, no sé, el estadio de Pachuca, en el caso del fútbol, pues prácticamente todos los gobiernos priistas, de Murillo Karam, de Osorio Chong, de Manuel Ángel Núñez Soto, pues prácticamente le construyeron el empeño de fútbol a Jesús Martínez, y Jesús Martínez paga cantidades que nos darían risa. O sea, creo que tú y yo pagamos más luz en nuestra casa que lo que él paga por servicios en el estadio que se le conoce como el Huracán. Y son pocos los empresarios o las empresas dueñas de clubes que tienen a sus propios estadios. No sé si me viene ahora a la mente el estadio de las Chivas, el estadio de Monterrey, pero la mayoría de las instalaciones deportivas en México son públicas, Julio. Y de pronto los gobiernos no quieren entender o no entienden que no tienen dinero para administrarlas, que tampoco tienen dinero para operarlas, que tampoco tienen recursos para contratar entrenadores ni material deportivo. Y por eso tenemos un montón de elefantes blancos de instalaciones deportivas en el país. O sea, imagínate, este boom de darle los 3,000 millones de pesos mediante el Congreso, etiquetados por los diputados, pues la verdad, Julio, lo que suena es a que los legisladores se quieren parar el cuello con la gente que vota por ellos. Y sí, miren, claro, yo ya les traje aquí que construyeran una cancha de usos múltiples, y no hay un entrenador y no hay un balón para que la gente de esa comunidad o de esa población utilice la instalación. Entonces, yo te diría, ¿qué debemos reflexionar? Que primero tengamos un censo en México de la infraestructura deportiva que existe, que esa infraestructura que ya existe, pues se le dé el uso debido y correcto para que se aproveche antes de seguir pensando en construir. Y que si las vas a remodelar, pues que trates de que sea en esto que le llaman las APP, o sea, la administración pública privada, para que pues sí, efectivamente, si hay un dueño de un privado que le interesa tener un equipo, pues que ponga una parte y que el gobierno ponga otra, porque la verdad es que yo no creo que en México los empresarios tengan para estar construyendo estadios a cada rato. Pero sí es doloroso que cuando hay necesidades económicas más importantes, pues el dinero se esté gastando en proyectos que no tienen pies ni cabezas, donde las políticas públicas no las vemos, que parece más bien que son ocurrencias, y que pues sí, se prestan a la crítica y nos permiten, qué bueno, abrir otra vez la discusión y cuestionar a nuestros políticos de que, bueno, también hay un moche, hay que decirlo, ¿verdad? En la administración de Bernardo de la Garza, el frente de la CONADE, le ejerció 5,000 millones de pesos, te puedo decir, y había veces en las que el dinero se les entregaba el 31 de diciembre a los municipios con tal de darles el dinero, porque a cambio recibían un moche los servidores públicos. Claro. Y por si fuera poco, el dinero de la infraestructura se desvía también para campañas políticas, y de repente tienen que armar estas cosas que se llaman cocodis, donde la CONADE se ponen de acuerdo para decir hay un daño patrimonial, este dinero es irrecuperable porque se metió en la licuadora de las finanzas de un estado o de un municipio y nunca se hizo la obra. Entonces, esto de comprar este estadio justo en este momento, pues también yo quiero ver, a partir de ahora, que ya es del gobierno federal, cuánto les va a costar tener ese estadio ahí, mantenerlo, operarlo, llevarle instructores, llevar niños para que jueguen los jóvenes. Lo compraron sin tener una política pública real. Esa es la verdad, Julio. Bueno, pues como siempre apreciamos la claridad de tu exposición, el conocimiento, la experiencia que tienes, una voz autorizada la tuya, Beatriz Pereira, para analizar e informar sobre este tema. Y por lo pronto, pues en este tema, muchas gracias, Betty, y seguiremos en contacto. Gracias a ti, Julio. Hasta luego. Gracias.